Desde el comienzo de la era cristiana se intentaron introducirse ideas contrarias a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Toda idea contraria a la enseñanza bíblica, a las enseñanzas de los apóstoles, se llama herejías. Y muchas de las cartas apostólicas tienen su origen precisamente, tal vez no todas, pero partes para combatir esas herejías, esos errores teológicos. Siempre fue así, pero los primeros siglos más o menos no había tanto conflicto. A partir del siglo XVI, con la Reforma Protestante, que fue algo realmente hermosa porque quien lo inició tenía la intención de iniciar una iglesia realmente bíblica, pero surgieron algunos de los reformadores, como Juan Calvino, que introdujo algunas ideas que no concuerdan con lo que enseña la palabra de Dios. Y hoy actualmente hay muchísimos cristianos que creen muchas doctrinas que no son bíblicas. Yo no estoy diciendo que no son salvos, pero estoy diciendo que creen enseñanzas, doctrinas que no tienen apoyatura bíblica, no se interpretó bien la palabra de Dios en distintos aspectos teológicos y especialmente con respecto al Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo. Se introdujo especialmente en el siglo XVI a través de esa corriente calvinista que dicen que, por ejemplo, cuando una persona nace de nuevo espiritualmente, cuando una persona se convierte a Cristo, en ese momento ya es bautizada en el Espíritu Santo. Pero no hay ninguna evidencia, la Biblia no enseña eso. Y así que hay muchos cristianos buenos, cristianos nobles, que nunca recibieron, ni van a recibir, ni van a buscar, porque le enseñaron que ya fueron bautizados en Espíritu Santo. Y confunden el sello del Espíritu que ocurre en el momento de nacer de nuevo con el bautismo en el Espíritu. Ya lo vamos a ver, lo vamos a explicar bien. Y cuando uno analiza, estudia minuciosamente el Nuevo Testamento, se da cuenta que las cosas son diferentes, bien diferentes. Por eso, en esta oportunidad, vamos a tratar el tema lo que no es y lo que es el bautismo en Espíritu. Lo que no es y lo que es el bautismo en Espíritu. Y vamos a ver en primer lugar que bautizados en agua no es lo mismo que bautizados en Espíritu. Esto es muy obvio que así sea, no hace falta entrar a investigar la palabra, pero para seguir una línea de pensamiento lo que no es y lo que es. En Mateo capítulo 3, versículos 1, 2, 5, 6 y 11. Mateo 3, la palabra de Dios dice: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán, y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Juan el Bautista, ¿se entiende? El versículo 11 dice: a decir verdad, decía Juan, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Qué notable. Antes que aparezca Jesús en escena, antes que comience su ministerio, ya Juan el Bautista, que era el precursor, el antecesor, el que vino para preparar a la gente para la llegada del Mesías, ya hablaba del bautismo en el Espíritu Santo y decía que el bautizador en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautista demandaba arrepentimiento a los que confesaban sus pecados. Él los bautizaba en agua.
en el río Jordán. O sea que primero decía si se arrepentían de sus pecados. Y como una señal de arrepentimiento, él los sumergía, porque bautizar etimológicamente quiere decir sumergir en agua en este caso. Bautizar es eso, es morir a uno mismo, ser sepultado, para que alguien ocupe su lugar dentro de nosotros. Arrepentirse, negarse a uno mismo. Por otra parte, Jesús demandaba eso a los que querían seguir. Hoy casi no se recuerda eso, pero decía Jesús: el que quiera venir en pos de mí, o el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, de eso también se trata para recibir el bautismo del Espíritu Santo, una negación personal para que el Espíritu tome control total en nuestra vida. Pero como decía, Juan ya anticipó el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahora, a semejanza del bautismo en agua, esto es muy importante, a semejanza del bautismo en agua, el bautismo en Espíritu significa morir a uno mismo para que el Espíritu controle nuestra vida. Porque al final de cuentas, ¿qué es la llenura del Espíritu? Llenura quiere decir que toma el control total de nuestra vida el Espíritu Santo. Toma el control de nuestra mente, el control de nuestra voluntad, el control de nuestras emociones, el control de nuestro lenguaje, pero Él no nos fuerza para que nosotros le cedamos el lugar. Nosotros tenemos que morir, negarnos, morir a nosotros para que Él tome ese control. A pesar de que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, es poderoso, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero para que Él controle nuestra vida, Él necesita que nosotros muramos a nosotros mismos. Algo parecido a lo que Jesús demandaba para los que lo querían seguir. Ahora, la decisión de morir a uno mismo es nuestra. No podemos pedirle que Dios tome esa decisión. Nosotros tenemos la decisión de morirnos a nosotros mismos. Ahora, la decisión de bautizar en espíritu es del Señor. Él quiere bautizarnos en espíritu. ¿Cuándo? Cuando ve que nosotros estamos rendidos. Ahora, cuando todavía nuestro yo, nuestra voluntad está muy grande y quiere gobernar nuestra vida, Él no puede meterse a gobernar nuestra vida. Tengamos en cuenta eso. A veces pedimos la llenura, el bautismo. ¿Por qué digo ambas cosas? La primera vez que ocurrió, Jesús habló en Hechos capítulo 1, pero no lo vamos a mostrar. Él dijo que dentro de pocos días serían bautizados en Espíritu Santo. Cuando esa promesa se cumplió en Hechos capítulo 2, no dice que fueron bautizados. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea que la primera vez son términos sinónimos. Sinónimos significa que representan lo mismo, son expresiones idénticas. Pero de ahí en adelante, cuando volvemos a ser llenados, no puedo decir el Señor Jesús me volvió a bautizar en el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez en la vida. El bautismo en agua también es una sola vez, bautismo en espíritu una sola vez. Y cuando nos llena, cuando nos bautiza, nos llena, toma plenitud de nosotros. Ahora nosotros necesitamos ser renovados continuamente, buscar, porque es como si fuese que a medida que pasa el tiempo, nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro yo, va tomando lugar en nuestra vida y Él deja de gobernarnos. Se contrista, se entristece, se apaga ese fuego. Así que la decisión de morir es nuestra, pero la decisión de bautizar en espíritu es del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿querrá bautizar? Totalmente. Cuando encuentre una persona rendida, espíritu, alma y cuerpo al Señor, recibe la bendición de ser bautizado. Así que aclaremos esto, hay un solo bautismo en Espíritu Santo, las veces posteriores decimos me volvió a llenar el Espíritu, me volvió a llenar. Yo hace unos cuantos días me empecé a decir, yo quiero volver
a sentir tu llenura, tu plenitud. Y así estuve varios días. No creía que estaba vacío del Espíritu, porque el Espíritu está, pero yo quería tener evidencias de que Él comienza a tomar control sobre mi vida. Y curiosamente, para mi asombro y para mi regocijo, venía yo en auto un día de esto y escuché algo muy suavecito, que me dijo: te vas a enfrentar a un poseído. Yo ni pensaba en eso. Y a la tarde o al otro día sucedió eso. Estuvimos luchando, después al final vamos a orar por un niño de 9 años poseído totalmente por mirar dibujos animados diabólicos. Me acompañó otro pastor, otro hermano, estuvimos allí orando intensamente, tenemos que seguir orando. Esto quería decir que cuando uno está buscando la llenura, te habla y escuchás su voz. Otra cosa, yo oro en lenguas esporádicamente, pero a partir de que empecé a percibir su llenura, mientras orábamos esta mañana, mis compañeros reprendían y yo, sin proponerme, empecé con toda la fuerza de mi corazón a orar en lenguas, Sabría que, o debería saber, que la lengua no decidimos nosotros cuándo vamos a orar en lengua. Eso lo decide el Espíritu, a menos que uno lo restrinja, pero comenzás a hablar en otras lenguas y sentís una fuerza superior que te fortalece. El objetivo de la llenura o bautismo en Espíritu Santo no es hablar en lengua, pero esa es la evidencia de haber sido bautizado. Vamos a poner una comparación lógica. Si alguien me dice: pastor, acabo de ser bautizado en agua. ¿Cuándo? Hace 5 minutos. Y su ropa está totalmente seca. La evidencia me dice que no fue bautizado, no fue sumergido en agua. Si fue sumergido en agua, tendría que estar totalmente mojado. Entonces, las lenguas, que después un día vamos a especialmente hablar sobre las lenguas, es la evidencia inicial, pero hay muchas otras señales. Eso es para que uno sepa que uno fue sumergido en el Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Dios quiere que anhelemos, porque el Señor lo quiere hacer. El fuego que hablaba Juan el Bautista, porque decía: el que viene después de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso significa que comienza, cuando uno es bautizado en Espíritu Santo, un avivamiento espiritual en nuestra vida. Deseos de orar, deseos de pasar tiempo con el Señor, meditar en la palabra, empezás a estudiar, empezás a comprender pasajes que nunca lo habías entendido. Cuando encontrás a alguien, le hablas de Jesús, hay un avivamiento en tu vida. Querés venir al culto, querés cantar, querés estar en las cosas de Dios. Un avivamiento. Y decía que Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Si alguien me dice: yo acabo de ser bautizado en Espíritu Santo, pero está apático, no tiene ganas de orar, no tiene ganas, yo tendría dudas, porque bautismo en Espíritu Santo equivale a estar lleno del fuego de Dios, deseos de orar, deseos de leer la palabra, deseos de dar testimonio, deseos de compartir en los cultos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, vamos a ver que sellados con Espíritu no es lo mismo que bautizados en Espíritu. Sellados con Espíritu no es lo mismo que bautizados en Espíritu. En Efesios 1:13 leemos: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso ocurre en el momento de nacer de nuevo, el sello, el sellamiento. ¿Cuándo ocurre? Cuando oímos el Evangelio y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados. Es una expresión simbólica, obviamente, no es un sello, pero quiere decir que tenemos una marca invisible, pero que Dios la ve. Y nosotros también podemos ver una persona que nació de nuevo, es diferente a todas las demás. Habla diferente, se mueve diferente, se conduce diferente. Fue
convertida, nació de nuevo, fue sellada por el Espíritu. Eso significa que ahora somos propiedad de Dios. Ser sellado por el Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad de Dios y el Espíritu ya viene a vivir en nosotros. Yo no estoy hablando del bautismo, yo estoy hablando de la presencia del Espíritu. Todo verdadero cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice Romanos capítulo 8. O sea que no es que el que espera ser bautizado en Espíritu no tiene el Espíritu, ya lo tiene. Pero lo que falta es la plenitud, la llenura. Esa presencia del Espíritu en nosotros, pero aún, como dije, falta el bautismo, la llenura. Los apóstoles recibieron el Espíritu antes de Pentecostés, antes, pero aún le faltaba el bautismo en el Espíritu. Te lo quiero mostrar. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 22, dice así: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, el domingo de resurrección, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Tenían ya los apóstoles antes de Pentecostés el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, ya lo tenían. Jesús se lo dio como un anticipo, la presencia. Eso ocurre con nosotros cuando aceptamos a Cristo. El Espíritu viene a vivir en nosotros. Entonces, eso es muy claro. En tercer lugar, vamos a ver que bautizados en un cuerpo no es lo mismo que bautizados en espíritu. Bautizados en un cuerpo no es lo mismo que bautizados en espíritu. En 1 Corintios 12, versículos 12 y 13 leemos: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos. Lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí tenemos que ver varios puntitos. Primero, aquí se compara al cuerpo humano, nuestro cuerpo, que tiene muchos miembros. Se compara con el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo espiritual de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, que también tiene muchos miembros. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? Todos los que nacieron de nuevo. No convencidos, sino convertidos, que nacieron de nuevo. 2. Cuando nos convertimos o nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos bautiza o introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el gran versículo que muchísimos hermanos dicen: ¿para qué vamos a buscar? Si 1 Corintios 12:13 dice que todos fuimos bautizados ya con el Espíritu Santo. Pero no dice que fuimos bautizados en Espíritu Santo, fuimos bautizados en un cuerpo, lo cual significa fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién está haciendo esa tarea? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos introduce, nos bautiza en un cuerpo. Acuérdense que bautismo quiere decir sumergir. Nos sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Espíritu Santo nos bautiza o nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El versículo 4 dice: por un solo espíritu todos fuimos bautizados. Y ahí viene la gran confusión. Lo cual quiere decir o sumergido o introducido en un solo cuerpo, que es la iglesia.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no bautiza con Espíritu Santo. Hoy vimos, ¿quién es el único que bautiza con Espíritu Santo? ¿Quién? El Señor Jesucristo. O sea que esto descarta toda posibilidad que 1 Corintios 12:3 esté hablando del bautismo del Espíritu Santo. No. Ahí no está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Está hablando que el Espíritu Santo nos introduce. Capaz que ni te diste cuenta ni sabes, pero si estás convertido, perteneces a la iglesia del Dios viviente. Así que este versículo no habla del bautismo con el Espíritu Santo, porque esa es la obra del Señor Jesucristo al sumergirnos en el Espíritu. ¿Entendemos la diferencia? Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo, nos bautiza en el cuerpo, en la iglesia. No estoy hablando de las paredes, en el cuerpo de Cristo, la muchedumbre de los creyentes. Podemos estar en el cuerpo de Cristo, atención con esto, podemos estar ya en el cuerpo de Cristo, tener al Espíritu en nosotros y aún no tener el bautismo en el Espíritu Santo. Lo repito de nuevo, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu nos introdujo, nos bautizó, nos sumergió en el cuerpo de Cristo. ¿Ya tenemos el Espíritu Santo? Sí. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu vino a vivir en nosotros. Pero podemos pasar toda la vida y luego ir al cielo sin haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿y para qué necesito el bautismo en el Espíritu Santo si soy salvo? Nunca el bautismo del Espíritu Santo es para salvación, sino para servicio al Señor. Cuando Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no dijo, recibirán poder y serán salvos. No, porque ya son salvos cuando tenemos a Cristo. Él dijo, recibirán poder y serán mis testigos, me servirán. El bautismo en Espíritu Santo no es para ser salvo, es para servirle, para tener ganas, para hacerlo con unción, con ánimo. Así que, ahí está, porque el bautismo en el Espíritu no es para eso, no es para salvación, sino para servir. En cuarto lugar, vemos que recibir la presencia no es lo mismo que buscar el bautismo. Recibir la presencia del Espíritu no es lo mismo que buscar el Espíritu, el bautismo. La presencia del Espíritu Santo se recibe al aceptar a Cristo como Salvador. Si esta noche alguien genuinamente recibe a Cristo en su corazón, él no pide que el Espíritu Santo venga a vivir, lo recibe automáticamente, no se lo busca, se produce sin que uno lo busque. Te lo quiero probar. En Hechos capítulo 2, versículo 38 leemos, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Don quiere decir regalo. En el momento de convertirnos, de arrepentirnos, de recibir a Cristo, recibimos la presencia del Espíritu. No estoy hablando del bautismo o la plenitud. Recibimos la presencia, el sello. El bautismo en el Espíritu Santo se pide, se busca intencionalmente, después de aceptar a Cristo como Salvador. Es la segunda gran prioridad. En Lucas 11, versículos 11 al 13, Jesús dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado en lugar del pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Está hablando del bautismo, no de la presencia, sino del bautismo, de la plenitud. Debemos concluir con un pasaje bíblico. En el pasaje previo, en este último que acabamos de leer, estaba hablando de un tema vital que debemos pedirle a Dios
que nos dé el Espíritu Santo. No porque no tengamos, está queriendo decir la plenitud, el dominio, la hegemonía, el control. Y la primera vez se apodera de nosotros. Pero en los sucesivos, tenemos que seguir viviendo, pidiendo. En Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y en otras versiones dice: sean continuamente llenos. No es que me llené del Espíritu Santo y ya estoy lleno para toda la vida. Qué lindo sería si fuera así. Pero cuando conducimos el auto, después de mucho andar o no tanto, tenemos que acercarnos a la estación de servicio para que nuestro tanque se vuelva a llenar. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Andando el tiempo, si nosotros descuidamos nuestra vida de consagración, de oración, de meditación, de obediencia, confesión de pecado, asistencia a los cultos, nos vamos vaciando y tenemos que buscar de nuevo continuamente la llenura. Si ya fuimos bautizados, si no fuiste bautizado en Espíritu Santo, si nunca hablaste en lengua, tenés que buscar el bautismo. Pero si ya lo recibiste, tenés que buscar la renovación, la plenitud. El pasaje previo de ese versículo, que está en Lucas 11, 5 al 10, Jesús también les dijo: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro y le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo, no puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Su insistencia en pedir. Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca encuentra, y al que llama se le abre. Increíblemente, nosotros ocupamos siempre estos textos, y seguramente en tu mente está: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y lo aplicamos a otras situaciones, pero este está en el contexto del versículo donde Jesús dice: pidan el Espíritu Santo y se les dará. O sea que lo que esto está queriendo decir, que el Espíritu Santo, la plenitud, la llenura, tenemos que pedirla y la vamos a recibir. Tenemos que buscarla, vamos a encontrar, vamos a llamar a la puerta del cielo y Dios nos va a abrir la puerta, nos va a llenar de su plenitud y vamos a ser cristianos invencibles, testigos de Jesucristo. Y aunque vengan los problemas que vengan, la plenitud del Espíritu nos va a sacar adelante. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.